Y esta mañana quiero hablar acerca de un tema, y el propósito de esta mañana es fortalecer nuestras vidas cristianas, entender que en medio de todo tipo de crisis Dios puede darnos una luz de esperanza, puede darnos un descanso, y que en este tiempo no es la excepción. Estamos pasando días muy difíciles en el mundo. Alguien se preguntará, pero ¿por qué tuvo que suceder esto, de esta pandemia, en el tiempo que a mí me tocó vivir? ¿Por qué no sucedió tiempo antes o tiempo después? Y es que el Señor no se equivocó. Él permitió que esto se diese en este tiempo porque Él sabía que nosotros somos capaces de sobrellevar esta carga. Vamos al Génesis capítulo 36, verso 24. Solo es un versículo que quiero leer. Dice la Biblia, Génesis 36, 24. Y los hijos de Zibeón fueron Ajá y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Zibeón, su padre. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta mañana. Háblanos a través de tu palabra, dulce Espíritu Santo de Dios. Que sea tu voz, oh Señor, la que se escuche hoy aquí. Y que no sea, Señor, mi persona, sino sea tu Espíritu hablando a la mente, el corazón y a la vida de todas las personas que nos están sintonizando y a los que estamos acá, Señor. Oramos para que tú fortalezcas, que tú des ánimo, que tú levantes, que tú, Señor, traigas restauración al quebrantado, al caído. Señor, puedas traerle libertad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, tomen asiento, hermanos. Vamos a estar meditando esta mañana en el pensamiento manantiales en el desierto. Si bien es cierto, o si bien es verdad, en ese capítulo está, en ese versículo está esta frase, manantiales en el desierto. Este tema no lo he tomado simplemente por tomar un párrafo del versículo, sino que lo he tomado con un sentido, con una razón. Y es que cuando hablamos de los personajes bíblicos que fueron hombres del ayer, que hicieron grandes hazañas a través de su vida y a través de su ministerio, siempre nos viene a la memoria hombres y personajes como Moisés, como Josué, como David, como Sansón, como hombres como Jefté, que hicieron grandes cosas. Pero este versículo, hermanos, nos menciona a un hombre que casi todos pasamos por alto cuando estudiamos la Biblia. Habla acerca de un hombre llamado Aná, que lo único relevante que hizo este hombre, según este versículo, fue encontrar manantiales de agua. Un manantial, usted tiene que saber que es un nacimiento o una fuente natural encontrada en un lugar, que para ese tiempo encontrar un manantial, un pozo o una fuente de agua en el desierto era símbolo de riqueza, de prosperidad. Porque las personas que lograban encontrar pozos o cisternas o manantiales de agua en un desierto eran personas que podían llegar a prosperar, debido a que ellos prosperaban a través del ganado, a través del comercio de ganado, y se creía que las personas más ricas y más poderosas económicamente en esa época eran los que tenían más ganado en sus posesiones. De manera que para ellos encontrar este manantial o estos manantiales de agua era símbolo de riqueza, de prosperidad y de bienestar. Aná, según la Biblia, era un descendiente de Esaú, ni siquiera era del linaje real del Señor, o sea, del linaje de David, sino que era hijo de Esaú, el hijo que tuvo Isaac. Tuvo a este hijo, y que no era el hijo de la promesa, sino que era el hermano de Jacob. Pero este hombre, Aná, era descendiente de él, pues en el capítulo 36 del Génesis prácticamente se habla de los descendientes de este Esaú.
Y seguramente este hombre, Aná, encontró esos manantiales de una forma casual, de una forma, por lo que dice la Biblia, de una forma que sin estarlo buscando, lo encontró. Pero seguramente y verdaderamente para ellos fue importantísimo encontrar estas fuentes o estos manantiales, porque era algo que ellos realmente necesitaban en el desierto, era algo vital para ellos en el desierto. Hay una versión que se llama la versión bíblica Kadosh, israelita mesiánica, que dice literalmente así: este Aná es el que encontró las fuentes calientes en el desierto mientras pastoreaba los asnos de su padre. En otras palabras, está diciendo que estas fuentes o estos manantiales no eran manantiales cualquiera, eran aguas termales que no solamente les iba a servir para muchas cosas, sino que también usted y yo sabemos que las aguas termales o los manantiales de agua caliente sirven también para el bienestar y para la salud de las personas, ya que las aguas termales lo que hacen es relajar el cuerpo y traer paz en medio o en el cuerpo de una persona que está pasando por mucho estrés y enfermedad. Y quizás este día, al hablar acerca de esto, usted se sienta igual que este hombre Aná. Quizás se sienta o nos sintamos quizás como este hombre Aná, que vamos caminando por el desierto de la vida, por las circunstancias, con nuestro corazón seco, con el hogar quizás destruido, con las finanzas quizás quebradas. Esta pandemia nos ha dejado en grandes crisis a muchos, con los sueños rotos quizás de algunos que esperaban que a través de su trabajo prosperar y hacer algo, algún sueño que tenían. Pero a través de esta palabra que el Señor nos trae esta mañana, quiero que encontremos manantiales de agua viva para nuestro desierto, el desierto que estamos atravesando, el desierto que a nosotros nos ha tocado vivir. Esos manantiales nos van a devolver la esperanza, nos van a devolver el gozo, nos van a devolver la fuerza para salir adelante de este desierto y llegar a lo que nosotros le conocemos como nuestra tierra prometida, las promesas de Dios para nosotros. Veamos entonces cuáles son esos manantiales que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y para ello quiero que vayamos al libro de Números, capítulo 23, verso 19. Números capítulo 23, verso 19. Génesis capítulo 36, el versículo que leímos al principio, 24, versículo 24, lo tomé para poder fundamentar o para armar una plataforma para este mensaje, para tomar la idea de qué es lo que vamos a hablar. Pero Números capítulo 23, verso 19 al 23, vamos a leerlo y dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado la iniquidad de Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová, su Dios, está con él, y júbilo de rey en él. Dios ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra él, Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. ¿Qué tiene que ver estos versículos con lo que vamos a estudiar acerca de los manantiales que el Señor tiene para nosotros? Estos versículos, hermanos, nos hablan de los manantiales que están fluyendo de parte del Señor para nuestra vida. Manantiales de esperanza, manantiales de gozo, de paz, que cada uno de nosotros debemos de tomar en cuenta para entender que aún en medio de un desierto, aún en medio de la crisis, Dios está asistiéndonos para bendecirnos. Reflexionemos entonces en estos manantiales de aguas de vida que el Señor tiene para nosotros. En primer lugar, el primer manantial que podemos nosotros encontrar en el desierto de nuestra vida, así como los encontró Aná, es la fidelidad de nuestro Dios. El versículo 19 del capítulo 23 que hemos leído de Números dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y quizás muchos nos hemos sentido decepcionados por personas que quizás en algún momento nos han fallado.
que no cumplieron con lo que tanto nos ofrecieron en algún momento de la vida, que no nos ayudaron cuando más lo prometieron, que no nos dieron el apoyo que nosotros necesitábamos, sino al contrario, lo que hicieron fue darnos la espalda cuando más necesitábamos de su ayuda. Pero tenemos que comprender a la luz de la Escritura que muchos hombres van a prometer cosas. Los hombres somos así, prometemos y a veces prometemos cosas que ni siquiera sabemos si tenemos la capacidad de cumplir. Y a veces prometemos cosas que sabemos que ni siquiera tenemos la intención de cumplirlas. Y esto es real porque muchas personas nos han fallado. Quizás en el trabajo, quizás los hijos, amigos, personas cercanas, gente a la que nosotros le teníamos confianza, quizás nos han fallado. Pero la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y este es uno de los manantiales de Dios para nuestro desierto, la fidelidad del Señor. Que aunque estemos rodeados de personas que nos van a fallar, que van a faltar a la promesa que nos hicieron, Dios sigue siendo fiel. En la Biblia, hermanos amados, encontramos más de 3,000 promesas de parte de Dios para nosotros. Y esas promesas no son promesas que fueron dadas solamente para que estén en la Escritura. Son promesas que Dios está dispuesto a cumplir para nuestro bien. Y podemos tener la completa seguridad de que esas promesas están a nuestra disposición y que Dios va a cumplir con cada una de ellas a todos los que creen en Él, porque nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es verdadero y en Él no hay falsedad. De manera que en el desierto de nuestra vida, en el desierto que vamos caminando, donde las cosas pareciera ser que van de mal en peor, podemos encontrar esta fuente o este manantial de agua viva que es la fidelidad de nuestro Dios. Si todos le han mentido, si todos le han fallado, si todos le han dado la espalda, no se le olvide que aún hay uno que mantiene su fidelidad, que dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. No por nosotros, no porque lo merezcamos, sino porque Él, su naturaleza es ser fiel. Y Él va a seguir siendo fiel a pesar de nosotros. No por nosotros, sino a pesar de nosotros, seguirá siendo fiel. Y aunque nosotros no vamos caminando por un desierto literal y no necesitamos quizás encontrar un manantial de agua literal, sí vamos caminando por un desierto espiritual y necesitamos encontrar esas fuentes espirituales de agua viva que nos den aliento, que nos den fortaleza y nos indiquen que hay esperanza en la fidelidad de Dios para seguir adelante. En segundo lugar, otro manantial de agua que podemos encontrar en medio de nuestro desierto, según el versículo 20, es la gracia de Dios. Dice el versículo: he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Ya hemos dicho que la gracia del Señor o gracia tiene que ver con algo o con un regalo no merecido. Gracia es un don o un regalo no merecido. Es un regalo que ni siquiera lo hemos ganado, que no lo merecemos. Ahora, Él dice la Biblia en el versículo 20 que Dios ha dado orden de bendecirnos. Y yo no sé si usted tome esa palabra esta mañana, pero si usted ha estado quejándose y diciendo: yo no sé qué va a suceder conmigo, yo no sé cómo me va a ir, yo le digo en el nombre del Señor esta mañana, a través de la palabra del Señor, Dios ha dado orden de bendecirlo. Dios ya dio la orden de que usted sea bendecido. Él ha dado la orden y ha dado bendición. Y dice, según este versículo, que nadie podrá quitarle a nuestra vida, porque aún el escritor dice: y yo no podré revocar esa bendición, porque Dios ya la prometió. Dios ha dado orden de bendición y yo no puedo revocar esa bendición. Yo no puedo revocar esa bendición. Solo tenemos que creerlo y solo tenemos que recibirlo con fe de que las bendiciones de Dios están a nuestra disposición. Y quizás Satanás a nosotros en este tiempo de crisis, de pandemia, ha puesto en nuestra mente pensamientos de que no merecemos lo que estamos pidiendo, de que no merecemos las bendiciones, que somos malos. Quizás Satanás ha puesto en nuestra mente pensamientos de que somos demasiado pecadores para que Dios nos dé bendiciones o para que nosotros merezcamos lo que Él ha prometido. O quizás
Satanás ha puesto en nuestra mente la idea de que nosotros no estamos a la altura para recibir las bendiciones de Dios. Y la verdad es esta, que lo que Satanás pueda decir es verdad. Pastor, ¿cómo así? Si Satanás dice que usted y yo no merecemos las bendiciones, tiene razón, no las merecemos. Porque somos pecadores. Pero por la gracia bendita de nuestro Dios, por la pura misericordia de nuestro Dios, el Señor ha declarado y ha ordenado bendición para nosotros. El Señor ha declarado bendición y dice, traerá bendición y nadie podrá detenerla. Dios ha dado orden de bendecir nuestra vida y eso debe de darnos gozo, alegría. Porque si Satanás dice, tú eres pecador y no mereces la bendición, usted y yo tenemos que entender que sí es verdad. Somos pecadores, no merecemos la vida, no merecemos nada. Porque Dios no tiene la obligación de bendecirnos, porque no somos las personas que Dios quisiera que seamos. Pero aún a pesar de eso, Dios sigue manteniéndose fiel y sigue su gracia vigente para nosotros y Él está dispuesto a bendecirnos aún sin merecerlo. Y es por eso que podemos decir de que la gracia de Dios es otro manantial de agua viva que podemos encontrar en nuestro desierto. ¿Por qué digo esto? Imagínese usted si Dios no derramara su gracia a diario sobre nosotros. El libro de Lamentaciones dice que cada mañana son nuevas su fidelidad. Cada mañana para nosotros es un nuevo inicio de oportunidad donde Dios nos muestra su misericordia, nos muestra su fidelidad, nos muestra su gracia. Porque nosotros no merecíamos abrir los ojos esta mañana y ver la luz del sol, pero Dios en su misericordia, a Él le plujo que nosotros pudiésemos estar con vida el día de hoy. En tercer lugar, otro manantial de agua de vida que podemos encontrar en nuestro desierto, como lo encontró Aná, es la misericordia de Dios. Cuando usted nota el versículo 21 y vaya conmigo en su Biblia para que analice, para que logre ver lo que contienen esos versículos. El verso 21 dice, no ha notado la iniquidad de Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Qué maravillosas palabras cuando usted lee esto. Dice, Dios no ha notado iniquidad en Israel. Es como que si Dios no estuviera viendo, como si estuviera ciego. Es increíble ver esta fuente o este manantial de vida, que a pesar de que somos pecadores, no merecemos bendición, Dios se mantiene fiel, Dios derrama su gracia y dice que no nota la iniquidad de su pueblo. Pero nosotros sabemos por la palabra que Israel era un pueblo rebelde, un pueblo idólatra. Israel era un pueblo terco, testarudo, obstinado, malvado. La Biblia nos enseña que Israel era totalmente rebelde. Por ejemplo, la Biblia habla que en el desierto Israel tentó al Señor, 10 veces lo tentaron. 10 veces tentaron al Señor, pero nuestro Dios los amaba tanto y su misericordia era tan grande sobre ellos que les daba cada día una nueva oportunidad de vida. Es increíble esta palabra porque dice que el Señor no ha notado la iniquidad de Jacob. Y esto lo está diciendo un profeta. Esto lo está diciendo un hombre llamado Balaam, un profeta gentil que estaba siendo o recibiendo un pago para maldecir a Israel cuando iba rumbo a la tierra prometida. Y dice la Biblia que él se subía a una montaña y cuando trataba de maldecir al pueblo, dice que de su boca salía bendición. Y el rey que le estaba pagando un botín le dice, yo no te he pagado para que bendigas a Israel, te he pagado para que lo maldigas. Y por segunda vez este profeta sube y trata de maldecir a Israel y vuelve a bendecirlo. Y el rey le dice, yo no te estoy pagando para que lo bendigas, te estoy pagando para que maldigas a Israel. Y por tercera vez lo intenta y es cuando le dice a este profeta Balaam al rey, yo no puedo maldecirlo, Dios ha declarado bendición para ellos, Dios ha decretado bendición y esa bendición que Dios ha ordenado para ellos, yo no puedo revocarla, ellos son benditos del Señor. Es por su gracia, por su misericordia. Y esa misericordia que Dios tenía por Israel hacía que Dios no observara o no se fijara en la iniquidad de su pueblo. En el año 2012, a inicios del año, un pequeño error técnico cometido por un empleado, hermanos, de la Bolsa de Valores allá en Nueva York, les costó aproximadamente 440 millones de dólares. Un pequeño error técnico. 440 millones de dólares le costó
este error a un empleado de la bolsa de valores. ¿Y por qué digo esto? La pregunta es, ¿cuántos errores nosotros hemos cometido? No pequeños, no descuidos, sino errores. Y a veces no son errores, son horrores los que cometemos. La pregunta es, ¿cuánto te ha costado a ti? ¿Cuánto me ha costado a mí? ¿Cuánto nos ha costado las malas decisiones que hemos tomado? ¿Cuánto nos han costado las pérdidas que hemos tenido? ¿Cuánto has perdido a causa de tus malas costumbres, de tus vicios, de las cosas que ocultas, de tus malos hábitos, de tus malos caminos? ¿Cuánto te ha costado? La pregunta es esa, porque cuando entendemos esto nos damos cuenta que a nosotros no nos ha costado. A pesar de ser malos nos ha ido bien. A pesar de ser malos tenemos comida, tenemos vida, tenemos salud. A pesar de ser malos, Dios no nos ha pagado como lo merecemos. Dios no nos ha pagado de acuerdo a nuestros errores y nuestras maldades. Por eso ahora el Señor dice, yo no he notado tu iniquidad. Yo no me he fijado de la iniquidad tuya. ¿Y sabe por qué? Porque según la Biblia Jesús ya pagó el precio de nuestros errores en la cruz del Calvario. Porque según la Biblia, el Señor prometió bendecirnos y estar con nosotros hasta el fin, a pesar de que Él sabía de que nosotros éramos malos y seríamos malos e íbamos a caer en muchos errores. Y es por eso que esta mañana, así como la alabanza que entonamos al principio, levántese, vuele como las águilas, no se detenga, no deje de soñar. Esta crisis ya va a pasar. Usted no ha sido creado para morir en esta situación. Dios está con usted y el Señor ha prometido misericordia y bendición. Y la bendición de Dios para nosotros es, hermano, tan grande que a pesar de que merecemos ser castigados por Dios, el Señor no se ha fijado en nuestra iniquidad. Y cuando anotamos de eso, acerca de eso, o cuando observamos eso, nos damos cuenta que así como Aná y como la descendencia de Esaú, hermanos que se sintió contenta y feliz y sabían que iban a prosperar a causa de los manantiales de agua que habían encontrado, nosotros podemos decir el día de hoy, aunque no tengamos un colón partido por la mitad de nuestra bolsa, quizás no tenga lo que usted anhelaba tener a esta fecha, pero usted y yo que somos hijos de Dios y que entendemos que tenemos manantiales de vida a nuestra disposición, podemos decir qué dichosos somos teniendo a Jesús en nuestro corazón. Qué felices somos con Cristo en nuestra vida, porque a pesar de que no merecemos la misericordia, Dios se ha mostrado misericordioso. Qué dichoso es el mundo que a pesar de que merece ser consumido, Dios sigue manifestando su misericordia para con los hombres. En cuarto lugar, otro manantial de vida que nosotros encontramos en medio de nuestro desierto. Usted lo puede leer en el versículo 22 y es que dice que el Señor tiene fuerzas como de búfalo. Esta versión Kadosh israelita dice, con una fuerza mayor que la del búfalo te sacó de Egipto. O sea, en otras palabras, Dios sacó a su pueblo de Israel, a su pueblo Israel de Egipto con su poder, con ese mismo poder que nos ha sacado a nosotros de tantos problemas, de tantas dificultades, de tantas crisis. Usted que es cristiano, usted no puede decir que Dios no ha sido bueno, porque si ha pasado todo este año, desde el inicio de este año, con una salud estable, usted puede decir Dios ha sido bueno, me ha cubierto con su mano poderosa. Y si usted ha pasado una crisis y ha sido contagiado de esta enfermedad que en este año ha sido crítico para muchos y usted ha sido sanado por el Señor, usted puede decir Dios con su mano de poder me sanó, Él me va a seguir ayudando y si Dios me levantó de esta me puede levantar de otra, porque Dios ha prometido que nos va a bendecir y nos va a seguir levantando, nos va a seguir defendiendo, nos va a seguir bendiciendo como lo hizo con Israel al sacarlo del pueblo de Egipto. La Biblia dice que el Señor no solo sacó a Israel de Egipto, sino que cuando salió el Señor le dio orden a Moisés y le dijo, dile a todos los israelitas que hablen con sus vecinos y les digan, dennos todas las joyas, todos los utensilios de oro, todo lo que puedan agarrar, agárrenlo, porque no se van a ir de Egipto sin nada. Ustedes van a salir de esta crisis y van a salir bendecidos. Y sacaron oro, sacaron riqueza, sacaron mirra, sacaron ganado, sacaron de todo, porque aún en nuestras peores crisis, Dios se manifiesta con mano poderosa y brazo fuerte para bendecirnos.
Y qué precioso saber que el mismo Dios que sacó a Israel de Egipto con esa fuerza más grande que la del búfalo, es el mismo Dios que pelea nuestras batallas cada día. Cada día es una guerra, cada día es una batalla que libramos de diferente índole. Todos tenemos batallas distintas. Algunos pelean quizás con sus emociones, otros pelean con los sueños no alcanzados, otros pelean quizás con las ansiedades, otros pelean quizás con la situación económica. Diferentes batallas tenemos que librar cada día. Y cualquiera sea nuestro enemigo, no importa cómo se llame, no importa cómo sea de grande, no importa de dónde haya salido, no importa cómo haya venido, podemos estar seguros, hermanos, que con el brazo fuerte de Dios podemos salir en victoria. Pues eso nos enseña la palabra del Señor. Y quiero hablar de un último manantial de vida que podemos encontrar en nuestro desierto. Y según el versículo 23, es la cobertura de Dios sobre nuestras vidas. Dice el versículo así: porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Y usted y yo podríamos decir: contra mí no hay brujo o brujería que valga, ni tampoco hay adivinación o intento de mal contra mí. Es increíble. Y a mí a veces me molesta oír que cristianos piden oración en las radios de sus países diciendo: oren por mí porque me han hecho brujería. Eso no es posible. Un hombre, una mujer de Dios está bajo la cobertura del poder de Dios. No hay brujo que valga, no hay poder de adivinación que valga, no hay encantamiento, no hay nada que se pueda hacer contra un hijo de Dios, porque el Señor está con nosotros. Si usted ha escuchado testimonio de personas que han practicado el satanismo, se dará cuenta que aún los satanistas, cuando van a hacer sus rituales de iniciación en el pacto satánico, tienen que ir a un cementerio y hacer un ritual en medio de 4 tumbas. Pero ellos tienen que asegurarse de andar como locos en el pueblo, en la ciudad, preguntando quiénes son los que están enterrados en esas tumbas. Porque el ritual dice que no se puede, ese ritual queda inválido si se hace en medio de uno de los cuerpos de un cristiano evangélico enterrado allí. Aún ellos, los mismos satanistas, saben que un cuerpo de un hijo de Dios enterrado tiene el poder y la cobertura de Dios sobre su vida, porque ha sido consagrado para el Señor. Si Dios es por nosotros, dice la Biblia, ¿quién es contra nosotros? Y no importa quién esté en contra nuestra. No importa cuántos problemas se levanten contra nosotros. Al final, cuando todos vean la victoria que Dios nos da a nuestra vida, dirán: qué maravilla Dios ha hecho con ellos. Qué milagro los que Dios hace con su pueblo. Y eso es lo que la gente del mundo no puede entender. Y la gente dice: ¿por qué será que los evangélicos, a pesar de tantos problemas, tantas situaciones, que viven en una crisis y otra, siempre pueden sonreírle a la vida? Y si usted es un cristiano amargado, yo dudo que sea buen cristiano, porque el evangelio es vida, paz y gozo en el Espíritu Santo. Usted puede estar pasando crisis, problemas, adversidad, pero siempre debe de sonreírle a la vida, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y quiero culminar leyendo lo que dice el libro del profeta Isaías, capítulo 54, verso 15 al 17, verso 15 y 17. Dice así literalmente: si alguno conspira en contra de ti, lo hará sin mí, dice el Señor. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. No dice delante de mí el Señor, sino dice delante de ti. Y aquí se cumple el Salmo 91, donde dice: verás a tu lado caer 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Si alguien se levanta conspirando contra ti, delante de ti caerá. El verso 17 dice: ningún arma forjada contra ti prosperará, y vas a condenar toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová de los ejércitos. Todos tenemos que estar seguros entonces que es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Es mayor el que está en nosotros que los problemas que se levantan en contra nuestra. Tenemos que estar seguros que es más fuerte el Señor que va delante de nosotros que el enemigo que trata de acechar nuestras vidas.
El Salmo capítulo 46, versículo 7 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y al final de ese versículo, la última palabra que aparece en ese versículo es una palabra hebrea que dice Selah. Y en muchos salmos usted puede encontrar esa palabra Shelah. Y esa palabra es una palabra hebrea. Y alguien dirá, esa palabra fue puesta ahí, ¿sabe por qué? No, nada en la Biblia ha sido puesto sin sentido. Siempre que usted encuentre esa palabra Shelah, y siquiera anótelo, siempre que encuentre esa palabra Shelah en los salmos, esa palabra es la traducción hebrea que quiere decir descanso. Y siempre usted la va a encontrar después de una crisis. Por ejemplo, el Salmo 46, 7 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Por qué lo está diciendo el salmista? Porque está librando batallas. Y él dice: nuestro Dios, nuestro refugio es el Dios de Jacob. En otras palabras, si Jehová está conmigo y Él es mi refugio, yo puedo descansar tranquilo en Él, sabiendo que esta crisis que estamos viviendo hoy, el Señor nos va a sacar en victoria. No se preocupe. Si usted está pasando crisis económicas, problemas financieros, quizás problemas familiares, problemas con esta enfermedad, no se preocupe, que podemos descansar en el Señor. Dios nos va a sacar en victoria. Muy pronto veremos la mano de Dios moverse a nuestro favor. Y entonces, hermanos, se hará palpable en nosotros las palabras que habló el profeta Isaías en el capítulo 43, verso 18 al 21, donde dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigan a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto. Escuche, otra vez abriré camino en el desierto. No está diciendo voy a abrir camino, Él dice otra vez, porque Él sabe que vamos por el desierto y el Señor va abriendo camino en medio de nuestro desierto. Y no solamente va a abrir camino en medio del desierto, sino que promete hacer lo que hizo con Aná allá en el Génesis. Dice: abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Cuando usted nota en estos dos versículos, en el 19 y en el 20 del capítulo 43 de Isaías, el Señor enfatiza que el Señor va a abrir camino en el desierto y va a abrir ríos y manantiales en medio de la sequedad, en medio de la soledad. Y eso quiere decir que nosotros podemos estar confiados, podemos estar tranquilos. Manantiales en nuestro desierto que están a nuestra disposición. La fidelidad de Dios, su misericordia, su protección, su cuidado. Hermanos, somos bienaventurados porque estamos bajo la cobertura del Señor. Bien dice el Salmo 91, que el que habita el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Altísimo, dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Y puedes estar seguro de que Dios peleará por nosotros. Nosotros podemos esta mañana decirle: Señor, gracias. Gracias porque a pesar de todas las crisis que hemos vivido, de todas las situaciones que se han venido en nuestra contra este año, y no importa las que se van a venir más adelante, el Señor nos va a sacar en victoria. El Señor nos va a bendecir porque esa es la promesa de Dios. Descansa en el Señor. Si usted va pasando y atravesando su desierto, no se preocupe. Dentro de poco usted encontrará su manantial de agua de vida. Ya está a su disposición estos manantiales espirituales. Pero el Señor también ha prometido bendecirnos económicamente, físicamente, con salud. Y somos bienaventurados por eso. Vamos a darle gracias al Señor esta mañana.